Tú has sido precioso para nosotros. También eres precioso porque envías tu palabra y eres fiel. Padre, prepara nuestros corazones para recibir el alimento espiritual. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. La mesa de los panes de la proposición nos invitan a confiar, depender, pero también a gozarnos en el Señor, bendiciendo a nuestro Dios, contando todos sus beneficios. El Salmo 103, versículos del 1 al 5, el salmista expresa y dice así, llena su corazón y dice: bendice alma mía a Jehová. Dice: bendiga todo mi ser tu santo nombre. No olvido ninguno de tus beneficios. Y comienza a narrarlos de manera en prioridades. Cuando dice: Él es quien perdona mis iniquidades. Esto es importantísimo, porque esa es la vida eterna, la sanidad espiritual que tenemos cuando tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestras almas. Dice también: el que sana todas mis dolencias. Implica la vida física y la salud. El que rescata del hoyo mi vida. Está refiriendo a todo aquello que causa aflicción de espíritu. Esos problemas, esas tribulaciones que hay veces nos visitan hasta sin avisar. El que me corona de favores y misericordia. Qué importante es esto que dice el salmista, porque nos pone en nuestro lugar de saber que todo lo que recibimos de Dios lo recibimos de su gracia, porque nada merecemos. Y dice: el que sacia de bien mi boca. Quiere decir, lo que yo tengo que decir del Señor es siempre testificar de su poder y de su amor. Pero tenemos que proceder a tratar otra de las piezas localizadas en el lugar santo, que es el altar del incienso. Y ya ustedes tienen sus Biblias ahí ubicado, Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10, que dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado. Y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arcal del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Como ustedes pueden ver, es una pieza hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro, localizada justo frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, uno de los propósitos de esta serie es encontrar cristología, simbolismo para nosotros hoy. Y eso lo encontramos tanto en las medidas como en su propósito, así como en su configuración. Cuando hablamos de medidas, imaginen un codo de ancho y un codo de largo, es relativamente pequeño.
Pero la pequeñez que aquí se refiere es a la simpleza de la fe. Mire, el mismo Jesús dijo en Mateo 17:20: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando habla aquí de un monte, no quiere decir que vayamos por el mundo cambiando la geografía del planeta. ¿Se imagina? Cordillera de Los Ángeles, véngase para acá, para la Florida. No es lo que se está refiriendo aquí. Monte se refiere a ese problema o a esa contrariedad que se va presentando en la vida y a veces se nos es difícil pasarlo. Si tú oras con fe, ese problema el Señor lo va a deshacer. Por eso que esta pieza, como tiene que ver mucho con la oración, es relativamente pequeña. Porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, tus problemas se irían en el nombre de Cristo. Pero también un codo me enseña mucho. Me enseña que Dios es uno. Mi fe tiene que estar puesta solamente en Dios. Fíjese que el salmista dice, Salmo 16:2: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso nos habla cuando dice un codo y 2 codos de altura. Está refiriéndose a una relación vertical entre dos: creador, criatura. Por eso dice Jeremías 33:3a: clama a mí y yo te responderé. En el propósito también encontramos bastante simbolismo. Noten que dice ahí claramente, no es un altar para ofrecer holocaustos, sino para quemar perfume, incienso aromático que sea de olor grato a Dios. El sumo sacerdote quemaba incienso en esta pieza 2 veces al día. Ese era el rito establecido por Dios, en la mañana y en el anochecer. ¿Qué me enseña eso? Hermanos, nosotros tenemos que dedicar tiempo a orar a Dios. Y debemos de orar sin cesar. En cualquier lugar donde nos encontremos podemos orar. Pero hay veces nos volvemos un poco vagos en cuanto a dedicar cierto tiempo y consagrarlo a mi oración personal. Y lo ideal debe de ser en la mañana, donde usted se levanta agradecido por el descanso de la noche, y donde usted se levanta porque sabe que la vida le va a traer ciertas situaciones que a lo mejor usted no está preparado a enfrentar y necesita encomendarse al poder de Dios. Y entonces no es que sea costumbre, es una necesidad, al menos en mi persona, de lo que primero que yo haga sea hincarme de rodillas y encomendar el día a Dios. Y al anochecer, cuando ya ponemos nuestra cabeza en nuestra almohada, pasamos revista de lo que sucedió en el día y podemos darnos cuenta de cuántas bendiciones hemos recibido, de cuánto el Señor nos ha provisto y cuánto el Señor nos ha protegido. Y seguimos encomendando la noche. Entonces, qué maravilloso que cuando uno duerme es como si quedara muerto. Como si quedara muerto. Y cuánta paz da, por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. De saber que Dios nunca duerme, que Él siempre está velando por mí. Y es más, Él es el que pone cerrojos a nuestra puerta y nos cuida. ¿Cómo no hemos de orar en la mañana y además en la noche? La configuración. Hemos visto, según el relato bíblico, que es cuadrado, 4 esquinas y que cada una tenía que tener un cuerno. Recuerde, el cuerno siempre simboliza gobierno, soberanía de Dios en los 4 puntos cardinales de la tierra. No hay nada que quede fuera de su gobierno soberano. ¿Y qué me está enseñando estos 4 cuernos en este altar? Que cuando yo oro, yo estoy pidiendo que se haga su voluntad, no la mía.
Por eso siempre insisto desde este púlpito que los cristianos clamamos, no reclamamos. Y usted puede clamar mencionando una promesa de Dios, porque la está mencionando no para probar a Dios, sino para confirmación propia suya. Usted puede clamar, mira Señor, tú dices en tu palabra, pide que te daré. Entonces yo te pido, eso es presentar una promesa del Señor y en base de esa promesa llenarse de convicción y orar. Pero otra cosa es reclamar. Ninguno de nosotros le tiene que reclamar nada a Dios. Dios a ninguno nos debe nada, nada. Entonces no hay reclamos. Tú ves esas personas que dicen, no, porque el Señor me tiene que hacer esto a mí. ¿Quién eres tú? Y mira a ver si el Señor te lo va a hacer. ¿Quién eres tú? Si nosotros no somos nada. Sin embargo, dependemos totalmente de Dios. Vuelve a aparecer esa cornisa como moldura. Lo mismo que aprendimos de la mesa, simboliza esa protección divina donde nuestra fe puede estar totalmente centrada, donde podemos estar satisfechos. Así que de esta pieza vamos a tratar dos temas esenciales. Número uno, el altar en sí, que simboliza la devoción de los santos. Y luego como segundo tema, será nuestro próximo mensaje, el incienso, que simboliza las oraciones de los santos. Así que vamos a tratar ese primer punto, el altar, la devoción de los santos. La oración es parte integral del culto a Dios, sea que sea en nuestros devocionales personales como a nivel congregacional. A Dios siempre le oramos. Esta es casa de oración. Para mí es una parte muy importante de este culto cuando nosotros separamos ese espacio y nos encomendamos a Dios en oración. Y le dejamos saber nuestras necesidades y intercedemos por aquellas que son de gran peso. Eso es parte integral del culto. Glorifica al Señor. Este altar del incienso promueve algo muy importante. Quizás no nos hemos dado cuenta. Promueve el monoteísmo. Un codo me enseña que debemos de orarle solo a Dios. ¿Sabía usted que una vez en Cristo, cuando usted y yo le recibimos como Señor y Salvador, en esa calidad ya de perdonados, justificados y reconciliados con Dios, ¿sabía usted que por gracia tenemos el privilegio del acceso ante el trono santo? ¿Sabía usted que en Cristo tenemos eso? En ese trono santo, allí está Cristo sentado a la derecha del Padre, como sumo sacerdote, único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense, único mediador entre Dios y los hombres. Por eso el altar del incienso promueve el monoteísmo contra el politeísmo que se vive en el mundo. Monoteísmo, fe solamente en un solo Dios. Escuche, creer en todos los santos es demasiada fe. Es demasiada. Cuando hablo de fe, es a quien usted le invoca, a quien usted le pide y en quien usted espera. Piense por un momento, si usted le pide a cuanto santo el hombre se ha inventado, ¿okay? ¿A quién usted le va a acreditar? ¿A quién va a glorificar? ¿A quién le va a agradecer? Escucha, la palabra de Dios en Isaías dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que es tan importante que nuestra fe sea monoteísta. Dios es omnipotente. Él es el hacedor, Él es suficiente. Y ha sido Él quien ha establecido que entre los hombres haya un único mediador, y es Jesucristo. Y vamos a verlo en la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo 2, 3 al 5.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Procurar otros intercesores o mediadores, eso es una tendencia gnóstica, pero se cae en el grave peligro, y esto es lo grave de esto, que es desvirtuar, que quiere decir quitar el mérito a la obra sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios en la Biblia dice, hay ya un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, único intercesor, único mediador, ¿cómo es posible que yo entonces procure otros intercesores o mediadores? Eso es desvirtuar su obra. Eso es decirle, Señor, lo que tú estás haciendo no está completo, no es suficiente, necesitas de nuestra ayuda. Y eso es precisamente lo peor de la idolatría, lo peor de tener ídolos. El salmista se pregunta a sí mismo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Y hay que tener mucho cuidado con esto. La Biblia ataca fuertemente la idolatría. Salmo 115 del 1 al 8 es un ejemplo de eso. Léalo en su casa, donde presenta con claridad lo que realmente son los ídolos. Son figuras. Inclusive dice, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, manos, no andan, pies, no caminan. ¿Y eso, acaso no es verdad? Si usted tiene un ídolo en su casa y se va a mudar, por ejemplo, usted le dice, oye, te espero allá. ¿Usted le dice eso? ¿O tiene que cargar con él? Se comprueba lo que dice el Salmo 115. Tienen pies y no andan. Entonces, eso es lo que son los ídolos. Pero lo peor, quiero que leamos este versículo. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, nuestro Dios, que es el Creador, Él quiere que nuestra fe esté puesta solamente en Él, en su omnipotencia. No necesita ayuda de hombres. Lo único que tenemos que hacer es orar en el nombre de Jesucristo. Lo dice Juan 14 del 13 al 14, otro versículo que quiero que leamos. Juan, Evangelio, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Repite, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que no dice que pidan en María, en el nombre de la Guadalupana, en el nombre de Judas Tadeo, de San Lázaro. No, no. Dice, oren en mi nombre. Y lo que pidieran en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4. Y es importante leer todos estos versículos de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Hermanos, Dios lo dice ahí en el primer y segundo mandamiento, Éxodo 20, del 1 al 6, que no tengas ídolos delante de Él, que no te hagas ni tengas imágenes de nada, absolutamente nada, debajo del cielo, nada. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Él te quiere para Él. Y Él quiere que cuando tú ores, tu confianza esté solamente en Él y esperando en Él. Por eso, la idolatría es un tremendo pecado. Ya vemos que está condenado con infierno porque se comete directamente contra Dios. Imagínense que Él en la Biblia nos está diciendo, yo soy omnipotente, y los hombres entonces presentan ídolos que desvirtúan su poder. Así que pendientes de esto, porque es uno de los primeros mensajes que recibimos de este altar del incienso con relación a nuestra fe, que debe de ser monoteísta. Orar solamente a Dios, confiarnos a Él y esperar en Él. Ahora, la oración tiene condiciones. Y cuando mencionamos condiciones, es porque la establece la misma palabra. Sí, orar es hablar con Dios y puede sonar muy sencillo, y en parte lo es, porque es conversar con Él. No, Dios no quiere que le esté recitando el Padre Nuestro 20 veces al día, no. Él quiere que hable con Él, pero también pendiente de sus condiciones. Por ejemplo, la más importante, la que leímos en Juan 14, del 13 al 14, donde debemos de orar en el nombre de Jesucristo. Quizás usted ha escuchado que es parte de la oración del cristiano siempre terminar al menos mencionando el nombre de Cristo. No necesariamente tiene que ser al final. Usted puede comenzar la oración. Señor, en tu nombre te pedimos, y ya está cumpliendo con la condición. Pero no es tradición, es pertinente. Tenemos que, porque es solamente por medio del nombre de Jesucristo y su persona que podemos entrar ante el trono de gracia y de Él recibir el oportuno socorro, como hemos acabado de leer aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Por eso la pieza esta tiene una correlación con el lugar santísimo. No vamos a entrar en esos detalles, pero sin incienso de este altar no se podía entrar al lugar santísimo. En otras palabras, sin Jesucristo no se puede entrar al trono de gracia. Quiero decirle, Dios responde todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesucristo. Todas. A veces las respuestas no son como nosotros esperamos, pero sí responde todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesucristo. La gente ignora esto. Y usted los oye a orar y cuando no se menciona el nombre de Jesucristo, es como si usted creyera que usted puede por sí mismo presentarse delante del trono de gracia. Y es imposible. Esas oraciones no son escuchadas. No son escuchadas. La manera de orar es en Jesucristo. Segundo, hay que orar en la voluntad de Dios. Significa respetar su soberanía, recibiendo siempre de Dios lo mejor. Hermano, inclusive aún las pruebas son producentes de virtudes. Tercero, orar creyendo. Creyendo que Dios oye, que Él responde, porque es su promesa. ¿Usted se imagina que usted hable con alguien, le haga un ofrecimiento y que esa persona dude de su palabra, desconfíe de lo que usted está diciendo? Lleve esto a una magnitud entre el hombre y Dios. Que tengamos promesas de Dios y yo por este lado, entonces dudando, desconfiando, como si Dios no tuviera poder para cumplir esas promesas. Por eso, dice Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 8, y mire lo que dice, importante leerlo, Santiago 1, del 2 al 8,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. Qué importante es en la oración la fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la fe es otro condicionante importante para la oración. Cuarto lugar, orar en el Espíritu con el entendimiento. Hermanos, tenemos que hacer como un tipo de programación mental. Conectarnos con Dios. Y esto es una conexión que es espiritual. Por eso es ayuda, no es que sea requisito, ayuda que cerremos nuestros ojos. Es para prestarle una mayor concentración a nuestra mente y centrarnos en Dios y dedicar expresamente un tiempo a la oración donde estamos conscientes que hablamos con el mismo Dios, que usted le está invocando. En otras palabras, evitar vanas palabrerías, incoherencias, distracciones. Precisamente los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y claro, Él les presenta una oración modelo que abarca todo lo que es las áreas de necesidades de la vida del ser humano. Pero qué irónico que precisamente tomaron la oración modelo del Padre Nuestro para orar sin saber. Porque el que repite el Padre Nuestro por una oración carece de sentido, no se está comunicando con Dios como debería de comunicarse. O sea, hay que evitar palabrerías, incoherencias, distracciones, cosas que no hacen sentido. Ay, Señor, yo te quiero pedir que sanes a todos los enfermos del mundo. ¿Usted cree que eso tenga coherencia? No. Cuando usted ore por los enfermos, ore con nombre y apellido y pídale al Señor por la salud de esa persona. En fin, tenemos que aprender a hablar. Quinto y último, por el momento, orar con sinceridad, o sea, orar de corazón. Dejarle sentir a Dios lo que uno siente. Mira, Él es nuestro papá y tenemos que orar con esa confianza de dejarle saber cómo nos sentimos. Eso es sin dejar de reconocer que Él es Dios. No perdamos el sentir de reverencia y de temor. Confianza, pero a su vez reverentes y temerosos delante de Él. Y repito, por eso, clamamos, no reclamamos. Mateo 6, del 5 al 8, puede leerlo en casa. La sexta condición, orar en santidad, pero lo vamos a dejar para el próximo tema. Quiero concluir, sobre todo de este primer punto, del simbolismo que resulta del altar del incienso, el altar en sí, la pieza, que me habla de mi devoción, de la devoción de los santos, que nos enseña, número uno, importantísimo, ser monoteístas. Orar solamente a Dios, desechar la idolatría, porque no se trata de orarle a Dios y a todos los santos, no. Usted le ora a Dios y solamente a Dios. Qué bueno, ¿verdad? No hay que estar comprando vela, ni poniendo vela, ni nada de eso. No, qué sencillo. La caja es pequeña. Es la fe, la sencillez de la fe, que es la que me hace a mí creer que hay un Dios y acercarme delante de Él. No, yo no necesito ni experiencias estrambólicas, ni estarme cayendo, ni que me entren temblores, ni nada de eso para yo saber que Dios a mí me está escuchando cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, que es su condición. Entonces, me enseña a ser monoteísta, a desechar la idolatría, simplemente respetar las condiciones que el mismo Dios establece en su palabra. ¿Cuánto necesitamos orar? ¿Cuánto usted ora? Le voy a dar la respuesta.
dependiendo del grado que usted tiene de dependencia en su Dios. Punto. Entonces, voy a terminar con una ilustración muy bonita de cómo una persona hace eso, depende de Dios totalmente, depende tanto que a todo lo encomienda a Dios. No puede hacer nada si no lo encomienda a Dios. Y se cuenta un boxeador que se convierte al cristianismo, dejó la cancha de boxeo para predicar el evangelio. Y en cierta ocasión, pues iba rumbo a visitar una familia en un monte para allí predicarles de Cristo. Pero ya se le estaba haciendo tarde a su cita, quiso cortar camino por un atajo. De pronto le sale el dueño y groseramente le insultó, de atrevido por haber pasado por su propiedad, y le instó a pelear. ¿De acuerdo?, dijo el boxeador, pero yo no hago nada sin orar primero. Por favor, permíteme un minuto hablar con Dios y luego peleamos. Entonces comenzó a orar. Dijo así: Señor, tú sabes que fui boxeador. ¿Sabes a cuánto les deshice los ojos, las narices a bofetones? ¿A cuánto le saqué los dientes de un puño? ¿Cuántas costillas quebré a golpe? ¿A cuántos mandé directo al hospital? Señor, te pido por favor, no permitas que acabe con este hombre, no dejes que se me vaya la mano. Y le dijo el hombre: basta ya, siga por su camino. Nuestra devoción a Dios en oración está simbolizada en este altar del incienso. Cuando retomemos el tema, vamos entonces a ver el incienso en sí, que ya tiene que ver con las oraciones de los santos, y vamos a conocer los estorbos que presenta la Biblia. En esta ocasión presentamos las condiciones. En ese momento vamos a presentar los estorbos de las oraciones. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el altar del incienso, porque simboliza, Señor, esta pieza, precisamente este sistema de comunicación que has establecido entre tú y los hombres mediante nuestro Señor Jesucristo, precisamente para nuestro beneficio total. Como es un trono de gracia donde emanan misericordias, de ahí tenemos el oportuno socorro. Y Señor, nosotros damos testimonio de esa oración, de orar en fe, como tú, Señor, has concedido todas nuestras necesidades. Y fortaleces nuestra confianza, Señor, para que estemos centrados solamente en ti. Que se deshagan, Señor, todos esos ídolos que no tienen poder. Y que nuestra confianza solamente esté en ti, que oremos a ti en tu nombre, que confiemos en tu voluntad, que no pidamos dudando, que seamos sinceros de corazón. Síguenos hablando, síguenos, Señor, alimentándonos con tu palabra, y ayúdanos y enséñanos, Señor, a orar. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.